Presentación del portafolio número 1, los derechos de las víctimas en la legislación nacional. Grupo de trabajo, Cindy Mosquera y Ley de Aguirre. Materia, víctimas, marco legal y políticas públicas. De la maestría en gestión de procesos psicosociales. Docente, Wilman Preciado Valencia. Fecha de publicación, 15 de febrero de 2024. El objetivo de este portafolio es presentar las conclusiones del análisis de los logros y dificultades de la sentencia T025 de 2004 y la ley 1448 de 2011. La sentencia T025 de 2004 es creada por la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos relacionados constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de los recursos efectivamente designados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, tomado de la sentencia T025 de 2004, página 91. La ley 1448 de 2011, la presente ley tiene como objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozcan sus condiciones de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Tomado de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, Ley 1448 de 2011. La Ley 1448 de 2011 contempla los siguientes derechos. 1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. 7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar. 8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condición de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional. 9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiese sido despojado de ella en los términos establecidos en la presente ley. 10. Derecho a la información sobre las rutas y medidas de acceso a medidas que se establecen en la presente ley. 11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando en los que tenga un interés como parte o intervinientes. 12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Tomado Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, Ley 1448 de 2011. Para contextualizar la información anterior, se realizó una entrevista al señor Robert Alberto Tovar Barrios, quien es víctima de desplazamiento forzado en el corregimiento de Onofre Sucre en el año 2004. Su padre fue secuestrado y asesinado y ha tenido que vivir este duelo junto con su esposa y sus 3 hijas. Nos enfocaremos en el derecho número 9, que es el derecho a restitución de tierras si hubiese sido despojado de ella en los términos establecidos en la Ley 1448 del 2011. El día de hoy. Muy buenas tardes, señorita Cindy Marcela. Muy bien, gracias a Dios. Como primero quisiéramos saber cómo ha experimentado el proceso de restitución de tierra según lo establecido en la Ley 1448 del 2011. Bueno, mi experiencia ha sido un poquito satisfactoria, ya que la ley nos ha brindado ese mecanismo para tener ese beneficio de tener la restitución de nuestras tierras.
¿Cuáles han sido los mayores desafíos y los logros en tu intento de recuperar tus tierras o propiedades de acuerdo con la ley? El mayor desafío ha sido el tiempo, pues ya que han transcurrido aproximadamente 12 años y no hemos tenido todavía una sentencia respecto a este caso. Y el mayor logro es que la ley nos está cobijando y nos está acompañando. Finalmente presentaremos las conclusiones. Sentencia T025 del 2004. En cuanto a sus logros, la sentencia reconoció la magnitud del problema del desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado para solucionarlo. Se elaboraron instructivos para la implementación de medidas efectivas para la protección de los derechos de las víctimas. En cuanto a dificultades, la orientación y la implementación de medidas recomendadas han sido irregulares en algunas áreas, lo que ha producido un impacto negativo en las víctimas. La implementación de las medidas solicitadas enfrentó desafíos financieros y logísticos que en algunos casos limitarán su efectividad. En cuanto a la Ley 1448 de 2011, los logros fueron: la ley proporciona un marco para la compensación integral a las víctimas abordando aspectos económicos, sociales y psicosociales. Establece mecanismos para la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento forzado. En cuanto a sus dificultades, a pesar de los avances, el proceso de restitución de tierras ha sido muy difícil y ha tenido resistencia por parte de algunos actores, como terratenientes y grupos armados ilegales. La asignación de recursos para la implementación de la ley fue insuficiente en algunos casos, lo que afectó la efectividad de las medidas propuestas. En general, la sentencia T025 de 2004 como la ley 1448 de 2011 jugaron un papel central en el reconocimiento y la atención de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, persisten desafíos para una aplicación eficaz de la ley y aún se necesitan esfuerzos para superar estas barreras y garantizar una protección adecuada a las víctimas. Presentamos las referencias bibliográficas utilizadas para este portafolio. Muchas gracias por su atención.